¿Has visto tú cuando en un proceso judicial, porque en la cruz del Calvario ocurrió un acto judicial y sustitutivo, esto es el Evangelio, buenas nuevas de salvación a través de un acto sustitutivo y judicial, donde Cristo te está reemplazando a ti y me está reemplazando a mí y a todo ser humano, poniéndose Él en lugar tuyo y en lugar mío, cargando Él en la cruz todos tus pecados y todos mis pecados. Un acto judicial sustitutivo. Eso es como Dios salvó a todo ser humano, a través de un acto sustitutivo y judicial, para expiar todos los pecados. ¿Has visto tú en un juicio, cuando las personas están esperando la condena? Ya la persona ha sido culpable, ha sido sentenciada, ha sido ya declarada culpable. Y ahora lo que se está haciendo es esperar la condena. Ya no hay duda respecto a que él es culpable, solo que se está esperando la condena. Eso es lo que tú debes mirarte tú a ti mismo. Tú eres un condenado a muerte. Ya ha sido ejecutoriada, sentenciada sobre ti la condena, porque tú pecaste. La paga del pecado es muerte. Tú ya eres un infractor a la ley moral de Dios. Tú ya estás destituido de la gloria de Dios, porque en el cielo no puede haber ni un ser humano que peque contra Dios, ni que jamás haya cometido un solo pecado. Pero si tú eres pecador igual que yo, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo podemos ir al cielo si somos pecadores, seguimos cometiendo pecados y no dejaremos de pecar hasta que nos muramos? No podemos negar la naturaleza heredada de Adán. No podemos negar la palabra de Dios que dice en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a ti, a mí, a tu papá, a tus hijos, a todos. Todos pecamos. Entonces tú eres un condenado. Tú eres un condenado a muerte. Y la muerte en ti es integral. Tu espíritu, aquello que te permite percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero como tu espíritu está muerto, tú estás en una gravísima situación. No puedes entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya te cité en el video anterior, 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como tú estás muerto espiritualmente, tú no tienes ni una posibilidad de discernir, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque tu espíritu está muerto. Pero sí puedes oír en tu calidad de muerto al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, los que están acá, muertos espiritualmente por haber pecado, los condenados a muerte, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, es decir, los que la creyeren, vivirán, pasarán de muerte a vida. Siempre el Señor está hablando de muertos espirituales cuando se refiere al ser humano. Todo ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado, y todo ser humano necesita imperiosamente ser salvo de su condición espiritual de muerte por haber pecado. Necesita ser salvo de toda condena relativa a todos sus pecados que lo condenan con la muerte. Todo ser humano es un delincuente espiritual ante Dios, un reo de juicio eterno, y necesita ser salvo de su condición de reo de juicio eterno, de su condición de muerte espiritual por haber pecado. Todo esto que te estoy hablando, que está escrito en la Biblia, es parte integral de lo que es el arrepentimiento, la metanoia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tú tienes que experimentar el arrepentimiento, obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo al arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento o metanoia? Es un cambio radical acá en la mente, en la forma, en la manera de tú autopercibirte a ti mismo ante Dios. Tú tienes que autopercibirte ante Dios un reo de juicio eterno, un condenado a muerte. Has entrado en un proceso de muerte. Ya tu espíritu ha muerto y necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Ya tu cuerpo empieza a envejecer, a enfermar y a morir. Has entrado en un proceso de muerte que no va a parar, que no va a ser detenido hasta la muerte de tu alma. Y es el alma tuya la que debe ser salva. El alma es el asiento de tus emociones, el sello de tu personalidad, lo más íntegro tuyo, tu alma. Tu alma está viva. Tu espíritu está muerto por haber pecado. Tu cuerpo ha entrado en un proceso de muerte que no va a detenerse hasta la muerte integral del cuerpo físico. Pero es tu alma la que aún está con vida. Y antes de que tu cuerpo muera, tú tienes que en tu estado de muerte espiritual, como muerto espiritual que eres, por haber pecado, como tú, como yo, como todos,
oír la voz del Hijo de Dios. Adán, cuando murió espiritualmente, oyó la voz del Hijo de Dios. Adán fue interpelado por Dios. Dios lo llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán había entrado en muerte espiritual, era un muerto espiritual. Dios le había dicho a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comas del fruto que yo te he mandado no comer, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, el día que comió, ciertamente murió espiritualmente. Y en su situación espiritual de muerto, oyó la voz de Dios que le llamaba. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió entre los árboles del huerto. Tuvo miedo. Ese es un síntoma espiritual de una persona cuyo espíritu ha muerto, porque ha pecado, un condenado a muerte. Por eso tiene miedo de Dios el ser humano. Adán tuvo miedo de Dios cuando tuvo que ser confrontado finalmente y tuvo que ir a Dios. Adán le dice a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comer de él? Y Adán le dice, le echó la culpa a Eva. Y indirectamente le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Es una persona, Adán, no arrepentida. Él no entiende que entró en proceso de muerte. Dios había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán no entendió que estaba muerto espiritualmente por haber pecado. Como tampoco tú te has dado cuenta que estás muerto espiritualmente por haber pecado, porque te ves con vida física. Adán también se vio con vida física. Sin embargo, Adán, después de los años, a los 930 años, como dice Génesis 5, murió. Y en ese tiempo tiene que haber entendido lo que ocurrió en el huerto del Edén cuando él pecó. Porque la paga del pecado es muerte, y la paga del pecado, la condena sobre el pecado, se ejerce inmediatamente. Inmediatamente. No queda ningún pecado impune, querido amigo. Tu pecado no queda impune. Tú has pecado, tú has entrado en muerte espiritual. Eso es arrepentimiento, metanoia, que tú conviertas tu mente a esta realidad, para que tú entiendas que necesitas ser salvo de tu condición espiritual de muerte en la que estás. En el video anterior hablé acerca del Evangelio. Ya espero que tú entiendas lo que es arrepentimiento. Un cambio radical, total, en que tú conviertas todo pensamiento a esta realidad espiritual que nos habla la Biblia. De que tú eres una persona en quien no mora el bien, porque has heredado esta naturaleza pecaminosa de Adán. Adán la contrajo y Adán la ha traspasado a todo ser humano. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide dejar de pecar y así no podemos ir al cielo. Necesitamos ser sustituidos integralmente por alguien que jamás haya cometido pecado, que nos represente. Ese es Cristo. El Evangelio es un acto judicial sustitutivo, en donde el Hijo de Dios, Dios Hijo, va voluntariamente a ponerse en el altar del sacrificio, en la cruz del Calvario, para Él representarte a ti y a mí, sustituirme a ti y a mí totalmente, cargando sobre su cuerpo Él con todos nuestros pecados. Y así tenía que ser. Si sobre el cuerpo de Cristo hubiesen sido cargados todos tus pecados y todos mis pecados, pero hubiese quedado en el tintero, no hubiera sido cargado un solo pecado, uno. Quizás el último pecado que tú cometerás estando en vida. Ese no hubiera sido cargado en el cuerpo de Cristo, Cristo hubiese muerto en balde. Tú no podrías ser salvo de tu condena por ese pecado. Lo tendrías que pagar tú en el lago de fuego. Entonces Cristo los tuvo que cargar todos. Tus pecados y mis pecados. Es un acto sustitutivo y judicial. Esto es el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación que han sido ejecutoriada la salvación, ha sido satisfecha, cumplida a través de la sustitución que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, cargando Él todos nuestros pecados, para ser todos y cada uno de ellos ejecutoriados con su propia muerte en la cruz, porque así se pagan los pecados. Los pecados no se pagan confesando los pecados, arrepintiéndose los pecados, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. Todas esas son obras que tú tienes que hacer cuando pases de muerte a vida. Pero ahora que tú estás muerto espiritualmente por haber pecado, tú no sacas nada en lo absoluto con confesar pecados, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados, guardar santidad, etcétera, etcétera. Tú no eres salvo por arrepentirte de tus pecados. Tú eres salvo creyendo que ya todos tus pecados fueron totalmente ejecutoriados, pagados, expiados, borrados, lavados en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que te hace salvo. Cuando Dios vea que tú has creído en la obra expiatoria, sustitutiva y judicial que hizo su Hijo
Dios Hijo, por ti en la cruz del Calvario, Dios te hace salvo. Sopla en ti aliento de vida. Naces espiritualmente de nuevo, eres justificado de todo evento pecaminoso que harás durante toda tu vida aquí en la tierra, porque Cristo los pagó por ti, y serás una persona con vida eterna. No, tu alma no morirá. Tu alma quedará exento de toda condena relativo a cualquier tipo de pecado que tú hayas hecho. Porque en justicia, y Dios es justo, nadie paga ya dos veces por el mismo delito. Cuando un delito es pagado, no puede volver a ser juzgado y condenado. Nadie paga dos veces por el mismo delito. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Y cada pecado cometido es un delito contra Dios que debe ser pagado con la muerte. En la cruz del Calvario, el bendito Hijo de Dios, Dios Hijo, cargó todos tus pecados y mis pecados que nos condenan con la muerte en su cuerpo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, Cristo Jesús, llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué objeto el Hijo de Dios, Dios Hijo, voluntariamente se puso en la cruz del madero para cargar todos tus pecados y mis pecados? ¿Con qué objeto? ¿Con qué intención? Para poder salvarte a ti de toda condena relativa a tus pecados, pagándolos Él, cargándolos Él, y en Él siendo todos y cada uno ejecutoriados, porque es una obra judicial. La salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario es una obra judicial y sustitutiva, donde te sustituye a ti, porque tú estás muerto espiritualmente. Tú no puedes ser salvo por ninguna cosa que tú hagas o dejes de hacer. Tú tienes que pasar de muerte a vida. Tú tienes que pasar de estado de muerte a estado de vida, porque estás muerto. Siempre el Señor habló de los muertos espirituales. Un discípulo que quiso seguir al Señor le dijo: Maestro, deja que primero entierre a mi padre y luego voy y te sigo. Y Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y sígueme. ¿Un muerto entierra a sus muertos? ¿Cómo es eso? Porque todo ser humano está muerto espiritualmente y continúa su estado de muerte hasta morir físicamente. Ahí están los cementerios. Es el alma la que no tiene que morir. Mas cuando tú, antes de morir, con tu sentido intacto, te arrepientes, entiendes que estás en un estado de condena, destituido de la gloria de Dios, marchando rumbo al infierno, muerto espiritualmente por haber pecado, que sobre ti hay un proceso de muerte que no va a terminar con tu alma, que tú entiendes que necesitas tu alma ser salva de toda condena relativa a tus pecados, tú te has arrepentido. Ahora tú tienes que creer en el Evangelio. Porque si tú solamente te arrepientes, pero no crees en el Evangelio, igualmente perecerás. El Señor ha dicho que Él demanda a todo ser humano arrepentimiento y fe en el Evangelio. Las dos cosas. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Más, el Señor ha dicho en Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo te salvé en la cruz, en vuestros pecados moriréis. Eso ha dicho el Señor en Juan 8:24. Tú tomas el Evangelio de Juan y capítulo 8, versículo 24, leemos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12 leemos: yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, 11 y 12. El Señor Jesucristo se revela en el Antiguo Testamento, se muestra al hombre, se muestra al ser humano diciendo: yo Jehová Dios, fuera de mí no hay quien salve. No salvan tus obras, no salvan que tú te arrepientas de tus pecados, que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados, que hagas un montón de cosas o dejes de hacer un montón de cosas. Eso no te salva. Lo que te salva es que tú creas que Cristo te salvó en la cruz. Eso te hace salvo. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. El Señor Jesucristo anunció el Evangelio hace 2000 años atrás. El Señor Jesucristo salvó en la cruz del Calvario, poniéndose Él en lugar tuyo, para pagar Él todos los pecados que nos condenan con la muerte, los tuyos y los míos. En Él, el Padre Celestial los ejecutorió todos en el cuerpo de Cristo. Fueron pagados, están expiados, están totalmente limpios los pecados. Ya no hay. Cuando yo creo en el Evangelio, lo que estoy creyendo es que yo no seré objeto de ningún cargo, ninguna imputación, ninguna sentencia sobre mis pecados, porque los pecados no se pagan dos veces, ningún delito se paga dos veces. Cristo los pagó todos. Esa es mi fe, eso me hace salvo. Dios frena ese proceso de muerte, tu alma ya no es objeto de muerte, porque Dios habrá entendido que tú creíste en la obra maravillosa que Cristo hizo por ti en la cruz,
que en Él fueron cargados todos tus pecados y en Él fueron todos y cada uno ejecutoriados. De tal manera que tú al creer en el Evangelio, tú quedas exento de todo cargo relativo a tus pecados y tu alma no muere, tiene acceso al cielo porque no está muerta. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Son los que no creen en el Evangelio los que están muertos, son los que no se arrepienten los que están muertos. Entonces tú arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo de toda condena relativa a tus pecados y Dios te dé vida eterna, acceso al cielo, tu alma no muera y tú seas una persona justificada de todo evento pecaminoso que hagas durante toda tu vida aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo del infierno y de toda condena relativa a tus pecados.